Iniciar un viaje interior comienza enfrentándonos en primer lugar a nuestra propia sombra. Este aspecto representa un estrecho y desafiante camino, un paso ineludible para aquellos que buscan la profundidad dentro de sí mismos. El autoconocimiento se vuelve crucial para comprender la verdadera identidad. Mientras permanecemos desatentos, nuestras limitaciones persisten convirtiéndonos ocasionalmente en marionetas de miedos ocultos, traumas pasados, prejuicios arraigados e incluso habilidades no exploradas cada uno de nosotros. Encuentra la parte oscura e inconsciente de nuestra mente, influenciando pensamientos y acciones. Esta parte, identificada por Carl Jung, representa un eslabón crucial pero complejo y a menudo malinterpretado de su legado filosófico. Enfrentar la sombra no es una tarea sencilla. Se asemeja a abordar algo que reside fuera de nuestra conciencia. Es posible y extremadamente relevante para comprender la condición humana, conocernos a nosotros mismos, fomentar la curación y alcanzar el potencial no explorado. Jung describía este proceso como alcanzar una totalidad psicológica. Así que los invito a aventurarnos en este fascinante viaje hacia el núcleo desconocido y sombrío de la psique. Iluminemos, exploremos desde diversas perspectivas y aprendamos a manejarlo de manera efectiva. Comencemos explorando la naturaleza de la sombra de manera simplificada. La sombra es esa parte oscura de nuestra psique, oculta a nuestra conciencia. Representa una fuente de prejuicios, traumas, heridas no cicatrizadas, pero también de un vasto potencial. Comprenderla es un desafío. Y, así como muchos de los conceptos de Jung, analistas junguianos como Robert Johnson ofrecen una visión valiosa. La sombra marca todas las cualidades que preferimos ocultar, como la cobardía, la pereza, el egoísmo, la avaricia, entre otras. Representa la cara oculta del ego, la parte de nosotros que rechazamos admitir o enfrentar. La negación de la sombra puede fortalecerla, permitiendo que influya en nuestras vidas de manera descontrolada. Es crucial destacar, como señalaba Jung con frecuencia, que la sombra no es exclusivamente negativa. Esta visión es compartida por muchos psicólogos y terapeutas junguianos, cuestionando incluso el uso del término sombra, debido a su connotación intrínsecamente oscura. La idea de que la sombra tiene aspectos no enteramente negativos merece una reflexión profunda. El psicólogo James Hillman enseña que reconocer nuestra propia sombra es como familiarizarse con la oscuridad del ser, un depósito de creatividad y tesoros ocultos. No todo en la sombra es negativo, y esta reflexión nos lleva a una analogía mitológica. Así como un héroe se aventura en un bosque oscuro enfrentando monstruos feroces, también descubre aliados, tesoros y, lo más importante, a sí mismo y su propósito. Esta jornada es un desafío inmenso. Como enfatizaba Jung, requiere apartarse de los caminos conocidos de la vida, algo a lo que resistimos instintivamente, buscando resultados claros y olvidando que estos resultados son frutos de una travesía a través de la oscuridad. El territorio psíquico no mapeado es lo que debemos atravesar para lograr un verdadero crecimiento, curación y la totalidad mencionada por Jung. No hay atajos, es indispensable sumergirse, aunque sea dolorosamente, en las partes más oscuras de la propia mente. Puede preguntarse, ¿por qué embarcarse en este viaje? ¿Qué se gana al enfrentar la sombra? La respuesta es compleja y rica. Imaginen el poder de liberarse, o al menos la influencia de esas fuerzas invisibles en la mente. Piensen en la posibilidad de superar prejuicios, curar debilidades y descubrir fuerzas ocultas. Consideren cómo esto podría aumentar la confianza y ser transformador, permitiendo ver más allá de las limitaciones de la mente. El trabajo de la sombra es esencial para lograr esa claridad, pero es crucial entender que el objetivo no es el éxito convencional. A menudo este viaje nos lleva lejos de los caminos conocidos de la vida y a corto plazo puede que no sea ventajoso financieramente. Muchos llegan a la conclusión de que, a pesar de los logros profesionales, hay un vacío, una falta de satisfacción profunda en el alma.
Entonces, ¿qué se gana al enfrentar nuestra sombra, en mi opinión? Y más importante aún en la de Jung, es nuestra alma. Se trata de descubrir el alma de llegar a ser quienes realmente somos, de comprender nuestra esencia y alcanzar una forma de plenitud. Jung comparaba a cada uno de nosotros con un gran árbol, creyendo que todos poseemos un potencial complejo, único e inmenso. Por desentrañar para alcanzar ese potencial, sugería seguir nuestra propia ley, nuestro camino individual, resistiendo las influencias externas, apartándonos de los caminos trillados y las expectativas ajenas. La clave para alcanzar este potencial incomparable está en descubrir e integrar la sombra, sumergiendo en las profundidades de nuestra psique. Al explorar estos territorios oscuros, obtenemos una comprensión más completa de nuestras fuerzas, prejuicios, debilidades y limitaciones. Reflexionen sobre los patrones inconscientes que se despliegan en sus vidas. ¿Con cuánta frecuencia actúan por hábito o se encuentran procrastinando sin motivo aparente? Estos comportamientos recurrentes pueden ser manifestaciones de nuestra sombra. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos menos propensos a proyectar nuestros aspectos oscuros en el mundo y en los demás. Reflexionen sobre la frecuencia con la que esto ocurre a nivel global y cómo muchos de los problemas mundiales son causados por esa proyección de la sombra, la atribución desproporcionada de culpa, las generalizaciones sobre grupos enteros, los chivos expiatorios. Todas estas son formas de proyección de la sombra, representando uno de los trastornos psíquicos más profundos existentes. Jung amplió esta visión, destacando que la sombra no es solo un fenómeno personal, sino también colectivo. Existe una sombra colectiva de la humanidad, una sombra de las naciones. Presenciamos cómo esta sombra colectiva desborda en corrientes tóxicas y en las atrocidades de la guerra. Este concepto, como la mayoría de las ideas de Jung, se aplica tanto a nivel individual como colectivo. Antes de avanzar hacia la parte práctica de esta fascinante inmersión, explorando formas concretas de trabajar con la sombra, es crucial contextualizar y entender el concepto en su totalidad. El trabajo de la sombra es un paso fundamental en el proceso que Carl Jung denominó individuación, el camino hacia la completitud. No tenemos tiempo suficiente para explorar a fondo la individuación, pero esbozar rápidamente sus etapas principales para contextualizar cómo se integra el trabajo de la sombra en este proceso. La individuación no es una ciencia exacta, pero generalmente se divide en 4 o 5 fases. La primera es la transición de una vida dominada por el ego y la persona al trabajo de la sombra, explorando las partes desconocidas de la mente. El segundo paso implica encontrar e integrar la anima o animus, los aspectos femeninos o masculinos de la psique, seguido por el encuentro simbólico con el Senex, o el arquetipo del sabio anciano, culminando en la unificación de estos elementos en una totalidad, identificándose con lo que Jung llamó el self, una especie de conciencia colectiva. Este proceso, como todo en Jung, es rico en simbolismo y arquetipos, pero también lleno de practicidad y sabiduría aplicable. La sombra, específicamente, es un territorio complejo lleno de matices y capas que podríamos explorar extensamente. Mi objetivo ahora es centrarme en el aspecto práctico. Quiero ofrecer algunas ideas sobre cómo pueden reconocer su sombra y comenzar a trabajar con ella, convirtiendo este concepto casi mítico en una realidad tangible y un camino hacia la evolución personal. Lo que compartiré ahora es una mezcla de diversas fuentes, lecturas de Jung, percepciones de analistas junguianos como Mary Lice, John Franz, Robert Johnson y James Hillman, conversaciones en podcasts con psicólogos y un poco de mi propia experiencia. Consideren esto como un toque sutil en su viaje de descubrimiento. Pero antes de sumergirnos en los detalles, es crucial comenzar con una mentalidad específica. Comprometan a mantenerse curiosos y serios acerca de su propia mente
normalizando la exploración de sus pensamientos y comportamientos en la práctica. Esto significa estar alerta cada vez que surja el deseo de reprimir emociones. Tener un estallido emocional, sentirse desencadenado o repetir patrones de comportamiento perjudiciales es esencial. Comprometerse a ser consciente en estos momentos. Esfuércense por estar conscientes cuando ocurran estas reacciones y traten de rastrear sus comportamientos hasta sus orígenes. Comprendan que este no es un proceso simple y raramente encontrarán todas las respuestas de inmediato. Es una disposición esencial para tener una técnica central empleada por Jung en su práctica analítica, especialmente en el trabajo con la sombra, era la imaginación activa. Este enfoque implica un diálogo directo con el inconsciente, navegando a través de imágenes, símbolos y visualizaciones. En este proceso, un terapeuta especializado guía y estimula la expresión del inconsciente, permitiendo que perciban aspectos de sí mismos que serían inaccesibles solos. Más que eso, un terapeuta calificado conducirá hacia territorios incómodos, alentando la manifestación de estos elementos sombríos en un entorno libre de juicios y censura. Este enfoque ofrece percepciones profundas sobre el contenido oculto. Puede sonar abstracto, y esto nos lleva a preguntarnos ¿de dónde vienen estos materiales inconscientes? ¿Cuáles son las imágenes en las que se centran durante este proceso? Esto nos lleva al siguiente punto importante. El segundo método para explorar la sombra es el análisis de los sueños o el trabajo con los sueños. Tanto Jung como muchos otros terapeutas creen que los sueños son cruciales, originados en el inconsciente, incluyendo pistas sobre la sombra. El enfoque junguiano para el análisis de sueños, similar a la imaginación activa, consiste en centrarse en las imágenes de los sueños, descifrando símbolos, motivos y temas para desentrañar el material inconsciente o sombrío. Por ejemplo, un sueño con figuras enigmáticas, emociones intensas, como el miedo, o la sensación de un poder inusual, es un ejemplo clásico de un sueño de la sombra. La sombra intenta comunicarse simbólicamente, y la parte consciente de la mente. En todos estos casos, estos sueños son más que simples imágenes, son portales a un vasto depósito de información inconsciente, una especie de sistema radicular de datos ocultos bajo la superficie de la imagen onírica. Esto nos lleva al tercer método para explorar la sombra, que implica el registro regular de información en un diario, una práctica conocida como escritura reflexiva. Esencialmente, mantener diarios de sueños es crucial, especialmente si están trabajando con un terapeuta junguiano o siguiendo los métodos de Jung por su cuenta. Mostrar las imágenes y mensajes del inconsciente presentes en los sueños es importante, haciéndolo inmediatamente después de despertar y con el máximo detalle posible, incluso los más pequeños que pueden resultar significativos. La escritura reflexiva va más allá de los sueños, abarcando el registro de pensamientos y cotidianos. Con el tiempo, este hábito permite identificar patrones emergentes, ofreciendo una ventana a la sabiduría oculta en comportamientos y emociones. Esta práctica requiere honestidad y la disposición de enfrentar miedos, dudas y prejuicios, así como reconocer aspectos positivos. Para aquellos interesados en ejemplos de esta práctica, los escritos personales de Jung son un tesoro. El libro rojo, por ejemplo, es altamente épico y romántico, pero ofrece una visión de cómo realizar este trabajo contemplativo profundo a través de la escritura reflexiva y el arte. De hecho, la creatividad y la autoexpresión pueden ser herramientas poderosas en el trabajo con el inconsciente, y la sombra, como complemento a la escritura reflexiva, merece su propio reconocimiento. La técnica que llamaría ingeniería inversa de la proyección. Ahora hablemos de la meditación y por qué es una herramienta efectiva en trabajo de la sombra. La meditación nos ayuda a desarrollar claridad mental, permitiéndonos sintonizar con nuestro mundo interior y ofreciendo una visión más clara de las partes inconscientes de nuestra mente.
Aunque no es completamente posible visualizar el inconsciente con total claridad, cualquier mejora en la comprensión de sus orígenes y manifestaciones en la mente consciente es increíblemente valiosa. Cuando menciono la meditación, me refiero a varias prácticas, pero en este contexto, hablo específicamente sobre el acto de observar. Honestamente, los propios pensamientos de ser testigo de la actividad mental. Esto puede incluir enfocarse en las causas de la ansiedad, la depresión, los sentimientos negativos, o por el contrario, momentos de fuerza y confianza con el tiempo. Este ejercicio nos conduce de nuevo a los procesos inconscientes subyacentes. En una nota más personal, creo firmemente que el trabajo con plantas medicinales y moléculas visionarias puede ser extremadamente relevante en este campo. Hay una razón por la cual el término psicodélico se traduce literalmente como manifestación de la mente. Estas sustancias tienen la capacidad de sacar a la luz aspectos de nuestra mente de los cuales normalmente no somos conscientes, revelan cosas que preferiríamos olvidar, arrepentimientos, gratitudes y mucho más. Esto no es una lista exhaustiva y ni siquiera Jung lo consideraría una ciencia exacta. Esta idea fue reforzada por una cita que refleja el mismo sentimiento. Generalmente no hay una técnica definitiva para asimilar la sombra. Es más un proceso que se asemeja a la diplomacia o al arte de gobernar. Es importante reconocer que este no es un camino con un punto de llegada definido. Nunca se alcanza la integración total de la sombra o la conclusión del proceso de individuación. Sin embargo, es posible lograr un progreso significativo, a pesar de que esto puede parecer confuso e incluso doloroso a corto plazo. Es extremadamente valioso. Este esfuerzo trae un crecimiento real, una curación verdadera, un poder auténtico, y creo una vida más significativa y llena de misterio. Enfrentar la sombra no es solo una búsqueda individual, sino también un llamado a la transformación colectiva. La proyección de la sombra a niveles personales y globales es una fuente de innumerables problemas, desde la atribución desproporcionada de culpa hasta conflictos a gran escala. Reconocer e integrar la sombra puede crear una base sólida para la comprensión mutua y la curación a escala global. Entonces, ¿qué parte de tu sombra estás dispuesto a explorar? ¿Cómo puede esta jornada contribuir a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea? Comparte tu opinión o experiencia personal con nosotros en los comentarios a continuación. Y si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima.